Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que escuchan este audio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos 4, 35 al 41. El tema de este día es Jesús calma la tempestad. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Te doy gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que me das de poder compartir de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que hables de tu palabra a través de mis labios y que sea de gran bendición para mi vida y para los que escuchan este mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pido. Amén. El tema de este día es Jesús calma la tempestad. Podemos ver de que antes de que se diera esto, de que ellos embarcaran, Jesús les había estado dando unas grandes enseñanzas a sus discípulos y junto con la gran multitud. Y vemos que Jesús les dice: pasemos al otro lado. Entonces Jesús ya sabía de que ellos iban a llegar al otro lado. Y vemos que el mar de Galilea, ahí se caracteriza porque hay muchas tempestades, a veces hay mucha lluvia, mucho viento, porque a veces hay un choque entre aire caliente y el aire helado, y eso hace que crean una gran tempestad. A veces nosotros como cristianos o como personas que aún no conocen a Cristo también se encuentran en este tipo de situaciones, en ese choque de problemas. Y podemos ver de que en esta historia, si la leemos muy bien en este pasaje bíblico, que Jesús antes, cuando escogió a sus discípulos, de entre los 12 que él escogió para que le siguieran, habían hombres pescadores. Esa era su tarea, ese era su trabajo. Y me imagino yo que estos discípulos ya sabían cómo lidiar con una tormenta, ya sabían qué era lo que debían de hacer, ya conocían lo que sucedía, qué debían de hacer en la barca cuando esto pasaba, cuando se presentaba una tempestad, ellos ya lo sabían. Pero, ¿qué nos habla ahí? De que nosotros, a pesar de lo que nosotros sepamos cómo lidiar, cómo hacer con algo que nosotros conocemos, van a haber ciertos momentos en que nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, nos vamos a encontrar en problemas o en dificultades, así tempestades como los que habla la Biblia. Pero ahí en donde nosotros nos podemos hacer una pregunta: en qué hemos confiado o en quién hemos confiado. Pero a veces Dios permite que sucedan estas tempestades o estas grandes tormentas o estas dificultades en nuestras vidas por muchas razones. Y ahí vamos a ver la primera, que dice: Él quiere demostrar su poder
a las personas. A veces cuando una persona está pasando dificultades, a veces como seres humanos somos buenos para criticar también. A veces decimos, ¿por qué le está pasando eso a la hermana? ¿O por qué le está pasando eso al hermano? Algún pecado oculto tiene, porque muchas veces eso pasa. Pero muchas veces Dios permite estas cosas para demostrar su poder. Yo estaba leyendo en Juan 9, donde Jesús se encontró con un ciego de nacimiento. Y como siempre las personas que le seguían, o los fariseos, o las personas que siempre querían ver cómo Jesús contestaba las preguntas difíciles, entonces le dijeron, maestro, le dijeron ahí en Juan 9, ¿verdad? Cuando, cuando Jesús se encontró con este ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y que hubiéramos dicho nosotros, ¿verdad? Ah, saber qué hicieron sus padres y por eso el hijo les nació así, ¿verdad? Pero ¿qué contestó Jesús? Lo voy a leer. Jesús lo que dijo fue en Juan 9, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas porque Él quiere manifestar su poder, quiere demostrar su poder, que Él es todopoderoso. Miren lo que les pasó aquí a los discípulos. Yo les decía de que algunos discípulos ya eran pescadores. Ellos conocían el mar, sabían cómo hacer cuando se les presentara una tempestad. Muchas veces nosotros, ¿en qué hemos confiado? Ahí podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Confiamos en el trabajo? ¿Qué está pasando en esta situación difícil ahorita? No son cienes, no son miles, son millones los que han perdido el trabajo. Entonces, si nosotros estamos confiando en ese trabajo y ahora que ya no hay trabajo, entonces nosotros no debemos de confiarnos en nuestras propias capacidades o en lo que tengamos, porque todo lo que hay aquí en la tierra es perecedero. Lo que hoy es, mañana no puede ser. También hoy contamos con salud, mañana no sabemos qué pueda pasar. Pero Dios lo que necesita, lo que Él quiere es manifestar su poder en nosotros. Aquí nos podemos preguntar en quién hemos confiado o en qué hemos confiado. Si en la bolsa de valores, me estaban diciendo unas compañeras, oh, el dinero que teníamos en la bolsa de valores ha bajado y todo eso, ¿verdad? Toda aquella preocupación. Dificultades siempre van a pasar, ¿verdad? Siempre van a haber, pero la pregunta es, ¿qué esperamos nosotros de Dios? Si nosotros aprendemos a confiar en Él, en que ahí es donde Él se va a glorificar. También lo que Dios desea es, cuando pasan dificultades, en desarrollar la fe de los suyos. Eso es lo que Dios desea, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a confiar en Él, que haya una fe genuina en nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros en una situación difícil? ¿De qué manera respondemos? ¿Renegamos por Dios o aprendemos a creer más en Él? Debemos de confiar más en nuestro Padre Celestial, que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda. A veces cuando estamos tranquilos, no tenemos problemas. Oh, yo tengo fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué cuando vienen las dificultades? Abandonamos la fe o nos apartamos de Él y baja aquella fe. Y no, cuando hay dificultad, cuando hay problema, es cuando más nos debemos de acercar a Dios. Otro punto es, ¿por qué a veces suceden este tipo de problemas? Es
porque Dios desea despertar a los pecadores. Vamos al libro de Jonás, del profeta Jonás. Jonás 1. Aquí en Jonás 4 nos está presentando otro tipo de tempestad, pero ya vamos a hablar sobre eso. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Aquí les acabo de presentar dos tipos de tempestades, ¿verdad? Una cuando estaba Jesús ahí con sus discípulos, y aquí Jonás. Vemos la diferencia de estas dos. En la primera estaba Jesús durmiendo, decía en la popa, estaba Jesús durmiendo. Pero Jesús no estaba durmiendo, no como decía aquí, hey, dormilón, no. Porque él estaba tranquilo, él sabía que todo estaba bajo control, así hubiera una gran tempestad, hubieran problemas a su alrededor. Pero aquí, en el caso de Jonás, Dios había permitido que se levantara esta gran tempestad ahí en la nave donde Jonás iba, ¿verdad? Porque vemos de que Jonás, Dios le había dado una misión, que era ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Anunciarles de que la ciudad iba a ser destruida. Pero vino Jonás, ¿verdad? Como todo hijo de Dios. Él conocía de Dios, conocía la palabra, pero él era un desobediente, no quería ir a anunciar eso, porque decía que Dios, él ya sabía de todas maneras de que Dios era bueno y que al final los iba a perdonar. Pero él no quería cumplir esa misión que Dios le había encomendado. Entonces muchas veces las tempestades se levantan en nuestra vida para que nos despierten, para que recapacitemos, para que nos examinemos qué estamos haciendo mal, o qué hemos hecho o qué no estamos haciendo, porque a veces Dios nos puede dar misiones, nos puede estar diciendo, hija, ve a predicar, hijo, ve a predicar, o hija, haz esto, y nosotros estamos de desobediente. Tenemos que hacer un examen a nuestra conciencia, ¿verdad? Si en verdad estamos actuando bien, si estamos haciendo como hijos de Dios lo que a Dios le agrada. También podemos decir, yo no me he alejado de Dios, yo he seguido yendo a la iglesia, yo le sirvo, yo sirvo de ujier, yo sirvo en Salacuna, yo predico, soy líder, pero también la pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo de corazón o por obligación o porque no hay que hacer o para que me miren? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si estamos sirviendo al Señor. Entonces a veces el Señor permite estas tempestades, estas dificultades para que recapacitemos. También, también decía ahí mismo, para despertar a los pecadores, a los creyentes y a los no creyentes. En el versículo 16, ahí mismo en Jonás 1:16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos.
Cuando iba en la nave, pues todos los que iban ahí con Jonás, ¿verdad? Se preocuparon y dijeron qué estaban pasando y clamaban a cada uno a sus dioses. Y cuando Jonás les reveló el por qué estaba sucediendo todo eso, que era por culpa de él, porque él no estaba cumpliendo la misión que Dios le había pedido, entonces ellos se dieron cuenta, los demás que iban ahí, vieron que el Dios de Jonás era grande y poderoso y que era capaz hasta de levantar una gran tempestad, una gran tormenta ahí en el mar. Entonces se preocuparon y entonces ellos lo que hicieron fue, ellos tuvieron temor a Dios, dice, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Muchas veces los que no son creyentes, cuando pasan dificultades, problemas, adversidades, también eso los despierta a decir qué está pasando, o tal vez en alguna ocasión se les predicó de la palabra de Dios o se les invitó a una célula, a una iglesia y no quisieron. Pero a veces cuando se presentan problemas, ahorita como está el mundo entero alarmado, y hasta el no creyente se está preguntando qué es lo que está pasando, Dios, ¿por qué está haciendo esto? Porque no es que Dios no tenga poder para detener lo que está sucediendo a nivel mundial. Si Dios en un abrir y cerrar de ojos puede tranquilizar todo esto, pero todo trae un propósito. Lo que debemos de hacer es preguntarnos qué quiere Dios para la humanidad con lo que está pasando. ¿Qué es lo que Él desea para un hijo de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Para el no creyente, alguien que aún no ha conocido a Cristo, ¿qué es lo que Dios desea para estas personas? Entonces, las tormentas, las dificultades a veces son necesarias para despertarnos al hijo, al creyente y al no creyente. También vemos qué es lo que debemos hacer cuando hay una tempestad. Les preguntaba yo al principio, ¿qué hacemos? ¿Renegamos o clamamos a Dios? Dice ahí en el versículo 38, en Marcos, donde el primer pasaje que leíamos, dice el 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahí estaba, dice, Jesús dormido, tranquilo, en la popa. ¿Qué es lo que nos habla ahí? Que nosotros debemos de gozar de paz interior, así el mundo esté de cabeza. Nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe en Cristo, de que Él es el que nos socorre. A mí me gusta mucho el Salmo 121, donde dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces nosotros debemos de confiar solamente en Él. Yo a veces agarro mis versículos de la Biblia y eso les invito a que se agarren de la palabra de Dios y de ciertos versículos tomen los suyos. También decía el apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús, ¿verdad? Ese es otro versículo que me encanta tanto. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente podemos encontrar paz interior solamente en Cristo, porque la paz que Él nos ha ofrecido no es como la que el mundo da, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces pueden decir, ¿y esta persona por qué está tan tranquila? Y si hay un gran torbellino alrededor, hay una gran tempestad, pero nosotros debemos de estar confiados siempre en Cristo, no tener temor. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Clamar a Dios, porque ahí dice en el 38 también,
¿Qué le dijeron? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando Jesús les reprendió ahí, les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Porque una cosa es que se sobrevenga un problema, una dificultad de repente y nos asustemos. Pero es natural que como seres humanos nos podamos preocupar, ¿verdad? Pero no centrarnos en el problema, sino centrarnos en que cómo vamos a salir de ahí. En eso es lo que debemos de centrarnos. Dice en Jeremías 33:3. Me encanta ese versículo de la Biblia donde dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa de la palabra, Dios me la dio recién convertida. Y yo dije, ¿y qué querrá decir eso? Porque como yo no conocía mucho de la Biblia, pero cuando Dios me dio esta palabra y yo me quedé extrañada y yo dije, ¿cuáles son esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Ah, no, yo quiero saber cuáles son esas cosas grandes y ocultas. Entonces, pero lo que se refiere ahí, esas cosas grandes y ocultas, que a la medida en que nosotros clamemos a Dios, Él nos va a revelar cosas grandes y ocultas, porque Él nos va a revelar ahí en su palabra o cuando nosotros hablemos con Él, cuál es la salida del problema o la dificultad que nosotros estemos pasando. Entonces, esa es la clave, clamar a Dios y Él nos va a dar la salida. Él es el que nos ayuda, el que calma esa tempestad, pero solamente lo único que nosotros debemos de preocuparnos es que Jesús esté en la barca junto con nosotros para que Él sea nuestro pronto auxilio, que sea Él el que nos ayude. Ahora yo le pregunto, ¿en qué posición se encuentra usted en este momento? Si es un hijo o una hija de Dios, es un creyente, ¿cómo, cómo se está, cómo se está portando? ¿Cómo está usted actuando en medio de una dificultad, en medio de un problema? Lo que Dios quiere a veces es que nosotros enderezcamos nuestros pasos como hijos de Dios, como creyente, que hagamos la voluntad de nuestro Padre eterno. O si es una persona que no conoce a Dios y lo que Dios desea es que nosotros le conozcamos, nos acerquemos a Él. Porque ahí decía en los puntos que le mencioné que a veces es para despertarnos, para que hagamos un examen a nuestra conciencia. Y lo que debemos de hacer es confiar, confiar en Dios, confiar en Jesús, invitarlo a esa barca, ¿verdad? Si aún no le hemos invitado a nuestro corazón, pedirle que venga y que sea Él el que reine en nuestros corazones y que dirija nuestros pasos. Amén. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre Celestial, por este día que nos has permitido de escuchar y de alimentarnos de tu palabra. Te pido que seas tú tocando los corazones de los que están escuchando, que han escuchado este audio. Y si quiere recibir a Jesús en su corazón, este es el momento. Señor Jesús, te pido en esta hora que entres a mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo reconozco que te he fallado y me reconcilio en esta hora contigo. Si me he alejado, si no he hecho lo que a ti te ha agradado, si me he alejado de tus caminos, si he sido como Jonás, que me he rehusado a cumplir tu misión, te pido que me perdones. Yo me reconcilio en esta hora. Padre Celestial, te doy gracias por mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que recibieron, que escucharon este mensaje. Te pido, Espíritu Santo, que les ayudes,
que toque sus corazones y sus mentes para que tengan unas mentes renovadas y que puedan buscar de ti, Señor Jesús, que ahora cuando todo se normalice, cuando se vuelva a reabrir, que podamos asistir a la congregación, pero que vayamos con una mente renovada, con un corazón deseoso, con un corazón deseoso de escuchar y de alimentarnos de tu palabra, y sobre todo que podamos servirte, pero que no te sirvamos como lo hacíamos antes, sino que hoy lo hagamos de todo corazón. Y si lo hacía de corazón, que ahora que entregue más, esa extra mía que es la que Dios necesita para que nosotros podamos hablar de las buenas nuevas del Cristo, que es el que salva y que es el único que puede controlar cualquier dificultad, cualquier tempestad que pueda estar atravesando en su vida. Te lo pido en esta hora, Padre Celestial, Padre bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.